De análisis de los mercados con Borja Rubio Uriarte, gestor en EBN Banco. Borja, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Bueno, Borja, estamos ahora mismo con las próximas decisiones de política monetaria de los bancos centrales a la vuelta de la esquina. Semana que viene, miércoles y jueves, Reserva Federal y Banco Central Europeo. Va a ser una semana muy animada en un momento en el que, bueno, hoy sobre todo estábamos mirando al último dato macro que nos llega de Estados Unidos, PIB del último trimestre de 2022, que parece que Estados Unidos, pues, al final ha terminado el año con una nota mucho mejor de lo esperado. Esto parece que es como el expediente académico de cada uno de los países, cómo ha ido todo el curso, y en este caso parece que Estados Unidos, bueno, ni siquiera un 5 raspadillo, es que ha sido mucho mejor de lo que se esperaba en un principio, y no sé hasta qué punto podríamos empezar a descartar, que por el momento parece que el consenso es un no rotundo, podríamos descartar realmente una recesión, bueno, en Estados Unidos atendiendo al dato de PIB, y en el caso de Europa, teniendo en cuenta que, por ejemplo, el shock de la crisis energética no está siendo tan negativo como se esperaba en un principio. ¿Qué están recogiendo los mercados? Bueno, no, por supuesto que no lo podemos descartar, especialmente en Estados Unidos. El tema, sobre todo el PIB, es verdad que es un indicador retrasado de la economía y es verdad que ha salido por encima de lo esperado, pero no va a cambiar el devenir de los mercados en el corto plazo. Si queremos un poco intuir por qué dirección va a ir la actividad en meses venideros, pues por ejemplo datos como los PMIs, que son las encuestas a los gestores tanto de servicios como manufactureros, ahí nos dan un poco más las pistas, ¿no? Y ahí pues nos siguen diciendo que estamos en terreno recesivo, aunque es verdad que hemos visto una cierta moderación en el último dato de enero, en el último dato flash, pero los nuevos pedidos siguen, digamos, en decadencia, y estos son indicadores de ciclo que nos pueden servir como mejores predictores que el propio PIB, ¿no? Y hay pues un elemento y una probabilidad real de que podamos entrar en recesión, insisto, más especialmente en Estados Unidos que en Europa, ¿no? Además hay un tema que es las tasas de ahorro. Las tasas de ahorro en Europa están algo más contenidas. En Estados Unidos prácticamente se está tirando de crédito, y a un crédito pues muchísimo más elevado, a un coste del crédito muchísimo más elevado, y esto pues aunque hemos visto que el consumo en este último dato, que supone el 70% del PIB, sigue bastante sólido, pero lo normal es que veamos una contención y una reducción de la actividad, ¿no? La frecuencia, nosotros todavía, como hemos comentado en otras entrevistas, somos cautos con los activos de riesgo y el daño, ¿no? Y la profundidad de lo que podamos ver en esta recesión, pero todavía, digamos, es difícil de estimar, ¿no? Y además muchas veces casi todas las predicciones macroeconómicas suelen fallar, ¿no? Y mientras, como decíamos, la semana que viene va a ser determinante para los bancos centrales más mediáticos. ¿Qué es lo que podemos esperar por uno y otro lado? Porque sí que parece que hay un consenso claro, al menos en las expectativas que se dibujan en los mercados, de que vamos a tener unas subidas en menor magnitud por parte de la FED, por parte del Banco Central Europeo. No me refiero únicamente a esta reunión, sino en las próximas, ¿no? Quizás la pregunta ahora mismo pasa más bien por cuáles podrían ser las palabras que utilicen tanto Powell como Lagarde a la hora de dirigirse a los mercados, y también dónde podría estar el tipo terminal, ¿no? Donde ya comenzaría esa pausa en la que se mantendrían los tipos de interés elevados durante un tiempo. Absolutamente, esa es la clave, ¿no? De dónde al final va a estar el tipo terminal, y durante cuánto tiempo vamos a tener este escenario de tipos altos. No parece que vaya a haber sorpresas. El mercado está siendo bastante complaciente con la revisión a la baja de las expectativas de inflación, y que eso pueda conllevar bajadas de tipos antes de tiempo, pero la realidad es que la inflación, los efectos de segunda ronda pueden ser peligrosos, y la inflación subyacente en Europa todavía no ha hecho techo, y en los últimos datos, y en Estados Unidos lleva anclada en los últimos meses en torno al 5%, sin poder contenerse, muy lejos de los objetivos del 2%. Entonces sí que parece bastante más cantado que las próximas reuniones veremos en Estados Unidos pues un par de subidas de tipos en 25 pipos hasta el 5%. En Europa parece ser
Se estima en el mercado que pueda estar entre el 3,5 aproximadamente, pero la clave, nosotros pensamos que los bancos centrales van a seguir manteniendo un discurso más hawkish, un discurso más duro, porque la inflación subyacente, como comentaba antes, todavía está muy lejos de alcanzar los objetivos, a pesar de que las materias primas, la energía, un poco la solución de los problemas de la cadena de suministros, pues ya estamos viendo cierta normalización, y en esa línea de la inflación general pues hemos mejorado, pero todavía hay mucho camino por hacer y pensamos, dudamos, ¿no?, que haya un discurso más dovish por parte de los bancos centrales, ¿no? Quizás algo de complacencia, insisto, por parte de los mercados en este comienzo de año. Recogiendo o interiorizando los mercados, bueno, estos posibles movimientos por parte de los bancos centrales, ¿crees que ya lo tienen descontado este entorno? Bueno, insisto en la idea, ¿no? Nosotros pensamos que está habiendo cierta complacencia en nuestro posicionamiento. En los activos de riesgo somos algo más cautos. Falta bastante visibilidad en cuanto a inflación, en cuanto a tipos, el efecto que todo este cóctel pueda tener en la estimación de beneficios empresariales, en los cuales nosotros no descartamos que haya una revisión a la baja, y por ello pues tenemos cierta infraponderación en los activos de mayor riesgo. Y en la parte, bueno, sí, en la parte de renta fija quizás seamos más optimistas para los próximos, ha cambiado el paradigma totalmente en el último año y medio con la normalización monetaria, la subida de tipo de interés, y ahí somos más optimistas, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí que quizás pensamos en el corto plazo, los mercados es más una máquina de votar, ¿no?, que de pesar, como la famosa frase, pero quizás desde nuestro punto de vista están teniendo más complacencia. Bueno, eso es muy interesante y, por cierto, mencionabas, Borja, la renta fija. Se está posicionando como el claro activo estrella de este 2023. Dentro del universo de renta fija, ¿por dónde estáis poniendo el foco? Pues a nosotros nos gusta especialmente aquellos países en los cuales la política monetaria está más normalizada, es decir, emisiones en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Australia. Tenemos mayor convicción. Somos bastante optimistas por la parte de emergentes. Aparte, además, bueno, pues el dólar le hizo a este segmento sufrir mucho el año pasado, pero bueno, parece ser que este nubarrón ya ha terminado. Y luego, pues eso, ahora mismo estamos hablando de que en nuestro agregado estimamos tires medias en las carteras de renta fija en torno al 5%, más o menos, ¿no? Y luego ya, bueno, pues por un poco terminar, en cuanto a calidad de crédito, sí que somos algo más optimistas en la parte del investment grade, o sea, la deuda de mejor calidad corporativa que la de high yield, uniendo al argumento que decía previamente, ¿no? Si al final el mercado pues no es tanto un soft landing y la crisis o la recesión es mayor de lo esperado, las tasas de impago van a incrementarse y los diferenciales de crédito se van a ampliar, ¿no? Y aunque efectivamente ahora mismo el high yield está pagando a niveles históricos por encima de su media, esos diferenciales, ese incremento de las yields pueden ser mucho mayor si efectivamente la cosa se pone un poco más fea. Entonces, en ese nicho, precaución. Y ahora mismo, bueno, hablábamos, ¿no?, de probabilidad de recesión, cuál es la situación de la inflación, próximas actuaciones de los bancos centrales. Hablabas también, por cierto, de las estimaciones de los beneficios empresariales. Ahora que estamos en plena época de resultados que hacen referencia al último trimestre de 2022, sí que nos está sorprendiendo que, por el momento, la tónica general sigue siendo de cierto optimismo. Sí que es cierto que cada vez son más cautelosas las empresas a la hora de proporcionar esos guidance, esos outlooks de cara a los próximos meses, pero no sé hasta qué punto se está viendo reflejado en estos beneficios empresariales el impacto de la elevada inflación que hemos estado soportando en los últimos meses. Bueno, el otro día en un estudio, creo que era de FactSet, un análisis, hablaba de la cantidad de veces que se nombraba la palabra inflación en los transcripts, en las calls de resultados empresariales, ¿no?, en Estados Unidos, ¿no?, de compañías del Standard & Poor's, y creo que se había rebajado algo la intensidad, pero seguía siendo muy alta. Hay que tener en cuenta que los resultados que estamos conociendo
como hablamos antes del PIB, vienen con cierto decalaje, son del cuarto trimestre del año pasado, ¿no? del 22. Entonces, a día de hoy, los resultados empresariales, prácticamente hay una cierta complacencia, insisto, del mercado en general, en términos positivos para 2023. En el caso de Estados Unidos se estima que ese crecimiento de los EPS sea en torno al 5%, ingresos en torno al 3%, y el planteamiento, bueno, es muy claro, pero es lo que nosotros, insisto, somos un poco más cautos y a lo mejor no estamos tan de acuerdo con el consenso. Se considera, ¿no?, que esa reducción de la actividad pues va a estar un poco compensada por una contención de los costes, y que, bueno, pues que a nivel de márgenes veamos una ligera recuperación. Vamos a ver, ¿no? Está claro que estamos ya viendo un repunte, todavía no de forma tangible, ¿no? Pues los despidos, sobre todo las empresas tecnológicas, y todavía yo creo que es pronto, y posiblemente nosotros en un porcentaje, en un escenario con cierta probabilidad, pues estimamos que ahí puede haber una revisión a la baja por el excesivo optimismo que hay ahora mismo en los mercados, ¿no? Nos quedamos con ese excesivo optimismo de los mercados. Borja Rubio Uriarte, gestor NBN Banco. Muchísimas gracias, un placer. Muchas gracias, Marta, a vosotros por invitarnos. Hasta luego.